Buenas, mi nombre es Jamie Daniela Cerdas Alvarado. Estudio Ciencias Criminológicas hace 3 años en la UNED, en la sede de Palmares. Se destaca que en el siguiente video vamos a hablar sobre la ética y los valores en la sociedad costarricense. Esto ligado a las lecturas de todo el módulo y a las actividades que se han realizado. Espero que sea de su agrado. Muchos en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué es la ética? Es por esta razón que desde mi conocimiento adquirido durante el curso quiero explicar este concepto, destacando que es una disciplina normativa la cual se encarga de determinar cuáles acciones son correctas y cuáles acciones son incorrectas. Es decir, por ejemplo, en acciones incorrectas encontramos a la corrupción, también al soborno y demás acciones. En acciones correctas encontramos la transparencia, personas que actúan con valores, personas que ayudan a los demás, personas que son solidarias y personas que ponen a los demás en primer lugar antes que ellos mismos. Es por ello que se necesita que en nuestro país costarricense se ejerza más profesión a base de la ética y los valores, para que de esta manera logremos encontrar soluciones ante las dificultades de nuestro país de manera eficaz y eficiente. Cabe destacar que el propósito de la ética se basa en examinar y explicar los actos humanos, como por ejemplo las conductas, que es cómo se comporta una persona ante una situación. Por ejemplo, cómo me comporto yo ante un caso de corrupción en mi empresa o en mi lugar de trabajo. También tenemos las actitudes, es decir, cómo estoy dispuesta yo a actuar, a ayudar, a manejar una situación de corrupción en mi lugar de trabajo. Y también se encarga de estudiar y examinar más manifestaciones en nuestra vida diaria. Por ende, la ética es de suma importancia y es un pilar fundamental para que nuestra profesión sea ejercida de manera legal, por así decirlo, basado en normas y de esta manera encontrar soluciones que nos ayuden realmente a dar solución a aquellos problemas públicos y que son de interés comunitario. También es de suma importancia hablar sobre los valores, los cuales son los que orientan a una persona para que obtengan un comportamiento conveniente y además guían a estas y a profesionales a tomar decisiones adecuadas ante acciones, por ejemplo, de corrupción y de inmoralidad en una empresa, por así decirlo. Algunos de los valores podremos mencionar la igualdad, la transparencia, la integridad y también el respeto. Además de estos, hay muchos valores que son de suma importancia y que cada ciudadano costarricense debería de conocer para que de esta manera, en un futuro profesional, se base en estos y sepa cómo actuar y cómo comportarse ante situaciones que lo ameriten, como por ejemplo situaciones de soborno, de corrupción, de ilegalidad y demás acciones criminales y delictuales que se pueden presentar en una empresa y en un campo laboral. Es por esta razón que los valores son de suma importancia y es demasiado importante que en la vida actual en nuestro país se sigan inculcando de manera más profunda los valores en las personas, principalmente en los jóvenes. Sin duda alguna es de suma importancia que cada uno de los ciudadanos costarricenses conozcan profundamente sobre el concepto de ética y además de valores, ya que en nuestro país son conceptos que hace falta conocerlos, impartirlos y además ponerlos en práctica, para que de esta manera, por ejemplo, los gobiernos, que es el principal, ejerzan y gobiernen nuestro país costarricense de una manera aceptable y correcta, alejado de corrupciones, que muchas veces se ha visto eso en estas entidades, y inmoralidades, sobornos y demás acciones ilegales y que de verdad avergüenzan a nuestro país. También cabe destacar que nuestro país costarricense necesita más estrategias donde se implemente la ética, la moral, los valores, ya que existen múltiples instituciones
donde los profesionales son corruptos y actúan fuera de la ética. Es por esta razón que hay tantos problemas públicos en nuestro país, como las alzas en criminalidad, más personas drogadictas, más personas en las calles, y demás acciones que no han encontrado una respuesta. Y muchas veces esto se debe a que los profesionales primero ponen su interior, solucionar y dar solución a sus intereses propios antes que solucionar los problemas públicos y que de verdad importan. Es por esta razón que es indispensable que cada persona conozca sobre la ética y sobre los valores en nuestro país costarricense, que aunque es un tema que siempre se ha escuchado en las escuelas, en los colegios, en nuestros hogares, en las calles y demás, es de suma importancia que se siga conociendo, ya que hoy en día hay muchas personas que no ponen en práctica esto y que solo piensan en su bienestar propio y que por ende el país no ha salido adelante como debería de ser. Es por esto que se recomienda a los padres de familia, a nuestros profesionales y demás, que busquen estrategias y técnicas donde implementen con mayor facilidad y con mayor fuerza los conceptos de las palabras antes mencionadas. En este apartado me gustaría mencionar algunas de las muchas noticias que han dejado reflejado que en Costa Rica han ocurrido acciones antiéticas. Lo menciono ya que para mí y para muchas personas teníamos el pensamiento de que una persona profesional no cometía actos ilícitos, es decir, que al obtener una profesión, poder ejercerla, obtener un salario justo y demás, se iba a enfocar más en desarrollar adecuadamente su profesión. Sin embargo, estas noticias que se mostrarán a continuación dejan evidencia que una persona, por más profesional que sea, muchas veces comete actos ilícitos, como por ejemplo el caso de Rolando Angulo, el cual era un abogado, era notario en Costa Rica y aún así fue corrupto, estuvo involucrado en lavado de dinero, en tráfico de drogas y demás. También tenemos el caso de 3 médicos donde usaban mala praxis, ya que estos usaban su profesión para ganarse la confianza de otras personas, para así practicarles procedimientos que realmente ellos no estaban capacitados para hacer, sin pensar en la vida de los demás, en la salud de los demás, solo en su bienestar propio. Por último, también me gustaría añadir la noticia en donde profesores de la Universidad de Costa Rica compraban a los estudiantes por medio de favores sexuales. Es decir, los profesores utilizaban a aquellos estudiantes que necesitaban pasar una materia o demás, a cambio de tener relaciones o satisfacer sus necesidades sexuales. Lo que nos deja ver qué impactante es que en nuestro país ocurran estas situaciones, ya que estábamos acostumbrados a ver un país tranquilo, alejado de la corrupción y demás, y hoy en día se ha perjudicado más. Las personas solo buscan obtener más dinero, utilizan su profesión para obtener sus beneficios propios y sus satisfacciones propias. Aunado a las noticias anteriores, cabe destacar que las consecuencias de que recibe una persona para actuar de una manera antiética e ilegal son muy graves. Van desde quedar en prisión, perder su título, ser desprestigiados, no volver a ser contratados, echar a la basura tantos años de estudio, y no poder ejercer profesionalmente. Cabe destacar que en las noticias anteriores, como en muchas noticias más, las personas han quedado sin títulos, están privadas de su libertad en este momento y demás acciones que son realmente negativas en nuestro país y lamentables, porque muchos de estos profesionales que hemos mencionado, como abogados, los médicos, los profesores y demás, podían ser profesionales que hicieran un cambio, aportaran un granito de arena para el cambio en nuestro país costarricense,
pero que al contrario, estos afectan y tachan una imagen negativa a nuestro país y no ayudan en absoluto a que este país se desarrolle, a que este país salga adelante y que baje estos índices de criminalidad, de delitos, de inseguridad en nuestro país. Por ende, es necesario que los profesionales piensen muy bien antes de actuar de manera ilegal, porque esto le puede costar todos sus años de carrera. Para nadie es un secreto la situación actual en Costa Rica debido a la pandemia. Cabe destacar que la pandemia por COVID-19 ha demostrado que muchas personas, tanto de la comunidad como profesionales, no están inculcados en valores, actúan solo para satisfacer sus intereses propios antes que buscar ayudar a las otras personas y aliviar sus cargas. Existen muchas personas que no les importa la situación de la otra. Como por ejemplo en mi comunidad existieron muchas personas que teniendo la oportunidad de ayudar al otro que necesitaba debido a la cuarentena, a desempleo, no lo quisieron hacer. Más bien muchos ejercían burlas, críticas, enviaban mensajes agresivos y demás. También es importante destacar, y para muchos no es un secreto, que el gobierno y las hegemonías han utilizado la pandemia para tapar acciones y temas de sumo interés, como por ejemplo es el caso de la UPAD. Muchos notamos que para tachar o para tapar un poco el tema de la UPAD, metieron más información sobre la pandemia, preocupando a las personas, controlando a estas con este tipo de información, para que de esta manera se esquivaran un poco sobre el tema de la UPAD y lo que estaba sucediendo, y así sucesivamente también pasan con otras acciones, como por ejemplo el alza de la gasolina, el alza de los precios de los autobuses, el alza de los precios de los taxis y tantas acciones. Sin dejar de lado que también la restricción ha sido un tema de gran polémica, ya que se ha llegado a pensar que el gobierno, y profesionales han impartido estas medidas para obtener ganancias económicas por medio de los partes debido a las restricciones. El primer interés, o el principal interés, mejor dicho, que tienen las personas es económico. Es decir, las personas están enviciadas económicamente y cada día quieren obtener más y más dinero. Cabe destacar también que tenemos un audio de un ciudadano, el cual me gustaría compartir. Desde mi punto de vista, creo que se han agarrado de la pandemia para estar siguiendo haciendo cosas en el país que no se deben de hacer, con medidas innecesarias y no resguardando realmente la salud y el bienestar del pueblo costarricense. Así como existen muchas personas que no confían en los datos dados por los medios de comunicación, por el ministro de Salud y demás, ya que se llega a pensar que estas cosas son manipuladas y utilizadas para mantener el control y para aprovecharse de los ciudadanos y así de esa manera satisfacer su interés económico. Hoy en día es muy común en nuestro país ver personas, principalmente a jóvenes, que actúan sin valores, sin principios, lo que nos dejan visto que en las culturas anteriores educaban mejor a sus hijos, donde enseñaban valores, dedicaban tiempo a ellos, explicaban sus principios, inculcaban y daban el ejemplo sobre cómo debían comportarse para que de esta manera pudieran desarrollarse profesionalmente con ética y valores y moral. Sin embargo, y lastimosamente, hoy en día la educación ha cambiado mucho. Los padres de familia inculcan a sus hijos, enseñan solo con tecnologías, con aparatos tecnológicos, no vigilan qué es lo que están viendo sus hijos, los dejan solos mucho tiempo, no les explican sobre los valores, sobre los principios, lo que genera que muchos de estos jóvenes, cuando sean profesionales y crezcan y se desarrollen laboralmente, se inculquen en la corrupción,
en el soborno, en buscar solo su beneficencia propia, sin antes buscar solucionar los problemas de las demás personas. Eso es un problema totalmente evidente en nuestro país costarricense. Muchas veces los padres de la actualidad prefieren que sus hijos aprendan en las escuelas. Dicen que la obligación de las escuelas es enseñarle a sus hijos, pero principalmente la institución que es como la encargada de asentar bases, principios y valores en los jóvenes es la propia familia, es en el propio hogar. Es por ello que es necesario que los padres de familia o las personas encargadas de los menores se sienten con ellos, expliquen, les inculquen valores, les inculquen principios, para que de esta manera sean profesionales y sean un futuro mejor para nuestro país, ya que si vamos en esta misma situación donde los jóvenes solo les importa vacilar, solo les importa las fiestas, no vamos a llegar a nada, vamos a empeorar la situación del país. Esto es algo muy crítico y muy necesario que los padres de familia principalmente vuelvan a tener la cultura de antes, la cultura de sus padres quizás o la de sus abuelos, donde inculcaban valores, principios y lo demás antes mencionado, para que de esta manera profesionales lleguen a ejercer en nuestro país y así tantos problemas que se presentan sean disminuidos. En conclusión, y como ya se ha mencionado anteriormente, es de suma importancia que en la actualidad se busque implementar y enseñar con más fuerza temas sobre los valores, sobre la ética, sobre principios, sobre moral, para que de esta manera criemos a futuros profesionales que estén comprometidos a seguir las normas éticas y a luchar por el bienestar de cada uno de los ciudadanos costarricenses. También se destaca que es importante que exista la cooperación entre todos los ciudadanos para que de esta manera logremos obtener resultados positivos y alejados de la corrupción. Costa Rica es un país, uno de los países donde más se presenta corrupción y es un dato sumamente preocupante, por lo cual nosotros como futuros profesionales tenemos la obligación de enseñar, de crear medidas para impartir, para que otros conozcan, para que otros sepan la situación actual de nuestro país y entiendan que es una situación preocupante, que debemos todos, entre la unión, cooperación, buscar medidas que nos ayuden a cambiar nuestro país, a cambiar la situación de corrupción, de inmoralidad, de sobornos y de tantas acciones ilegales que hay en nuestro país, principalmente en las hegemonías, donde ahí se ejerce más la corrupción y más acciones que son totalmente ilegales y que nos perjudican tanto directa e indirectamente a todos los ciudadanos costarricenses. Es importante y como consejo dar a todos los padres de familia, a los maestros, a los educadores, etcétera, que por favor inculquen en sus hijos, inculquen en los alumnos, inculquen a los vecinos y demás que los valores son de suma importancia y que estos nos definen como una persona, nos definen a ser una persona íntegra, a ser una persona legal, a ser una persona recta, como muchas personas dicen. Es importante que busquemos y luchemos por nuestro país, ya que hay muchas personas que no conocen sobre la ética y me incluyo. Antes de llevar este curso no tenía mucha idea de lo que era la ética, no me había preocupado por informarme de esta. Sí conozco los valores y yo soy una persona y lo acepto que en algunas ocasiones no los ejerzo y eso es algo también preocupante y que todos deberíamos de cambiar. Todos debemos de conocer, todos debemos de investigar para ser unos mejores ciudadanos y para ser unos excelentes profesionales en un futuro, principalmente en mi carrera que es Ciencias Criminológicas. Necesito y todos necesitamos informarnos más para lograr hacer cambios positivos en nuestro país. Muchas gracias por su atención, espero que el video haya sido de su agrado. Una disculpa por los sonidos que aparecieron de fondo del presente video, pero fue inevitable. Este curso de verdad que ha sido de demasiada ayuda para mí. He obtenido un aprendizaje sumamente importante y que sé que me va a funcionar mucho en mi futuro profesional. Agradezco a la profesora Jennifer
también a mis compañeros y demás personas que me ayudaron para concluir con este curso. Es de suma importancia y creo que también nosotros como estudiantes debemos de enseñar a otras personas sobre la ética y sobre los valores, sobre la moralidad, sobre principios y demás, sobre cartas iberoamericanas, seguirlas estudiando y demás acciones para que de esta manera seamos el futuro de nuestro país y el futuro que haga un cambio positivo en este.